Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este proyecto llamado El Diseño Perfecto. Mi nombre es Andrés Reyes y el día de hoy estoy acompañada de mi esposa Camila Gutiérrez. y de... Malú Junco. Muchas gracias por recibirnos aquí en tu casa. No, yo estoy feliz. Mira, número uno, de que me hayan invitado y número dos, de que tengan este proyecto maravilloso. Van a llegar muy lejos porque los conozco, bueno, desde hace muchos años, me dan ganas de llorar. Este, desde hace muchos años los conozco muy bien. Entonces estoy muy feliz de que tengan este proyecto que yo sé que es maravilloso y que podemos apoyar a muchísima gente. Gracias. Ok. Bueno, eh, cambiamos un poquito el formato y ahorita nos gustaría iniciar con 5 preguntas Ándale. eh, A mí me ponen pruebas, ¿ven? Tu directo. directo. Eh, Ahorita como que nos gusta enfocarnos más en lo que para nosotros es el diseño perfecto y es ese diseño que solo te corresponde a ti, que es como tu legado, lo que viniste a dar al mundo. Pero antes de irnos de lleno a esa parte del tema, como que queremos conocer un poquito de tu historia, de quién es Malú, en estas 5 preguntas que son muy resumidas. Ok. Entonces, la primera es, ¿cuál es tu recuerdo favorito de cuando eras niña? Uy, estás tocando fibras muy sensibles. Siempre que me llevas a mi niña y acabo de tomar una clase el lunes, una masterclass de la herida del alma, una de las heridas del alma, que en este caso fue rechazo, volví a llorar como si lo hubiera hecho la primera vez. Y no desde la víctima, ahora estuvo más padre, pero si te lo más padre me refiero que me vi mucho mejor a mi niña. Eh, el recuerdo más bonito que tengo era la libertad que tenía en ciertos momentos. ¿Por qué? Porque fui una niña que tuve que ayudar mucho a sus papás, sobre todo a mi mamá, y me escapaba, porque yo tenía que ayudar mucho en la casa. Entonces, soy la mayor de 3 más, entonces varones, y mi mamá siempre ha trabajado, entonces me escapaba desde la mañana y ya sabía que me iban a hablar, entonces no aparecía cerca. Me escondía en casa de las amiguitas para que no me hablara. Hasta que oía el chiflido de mi papá, clarísimo. Yo viví aquí en Monterrey, entre la Plaza de la Luz, y oí el chiflido de mi papá y yo, ya se acabó la diversión, ¿sí? Porque entonces hay que lavar los trastes, hay que bañar a tus hermanos, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacer lo otro. Entonces, me acuerdo mucho que jugaba a la bebelecha, los encantados, cosas que ahora no se usan, que estás hablando de 1910, por decir algo. Este, y recuerdo muy bien esa parte, esos momentitos que tenía de libertad, de sentirme libre, porque casi no lo tuve. Sí, Ok. Un momento que te haya marcado. son muchos, pero híjole, me van a hacer llorar. Este, porque, digo, si hablamos de dolor, el primero y más grande fue cuando me robaron a mi hijo. Yo tenía 17 años. Este, él era los papás, los abuelos, sobre todo de él, en aquellos tiempos de la aduana. La aduana pesaba muchísimo y la gente que sabe de esto sabe que estoy diciendo la verdad. Teniendo muchísimo poder. Entonces, eh, pues un buen día yo quería divorciarme, me casé muy chiquita, fui mamá a los 15. Y en aquellos tiempos era te casas o te casas porque así era la historia. Aunque mi padre no quería que me casara, de hecho mi papá llegó a detener la boda. Yo tenía 14 todavía, porque aquí que nació, mi hijo nace el 18 de septiembre y yo soy del 20 de agosto. Entonces, mi padre no quería que me casara, pero pues mi abuelita empezó a desmayarse, la mamá de mi mamá, alcohol y cuánta cosa, y pues me casaron. Y así fue. Entonces yo llegó un momento que tenía mucho, pues no estaba bien las cosas, vivía en casa de la suegra, y un día logro salirme de ahí. Y llega el papá de mi hijo con una pistola, obviamente porque vivían empistolados, me la pone en la frente y se lleva a mi bebé. Tenía 2 años, 8 meses Enrique, hoy tiene 47 y tengo 4 nietos maravillosos de él. Tengo 8 en total, pero de él 4, sí. Y que fue un niño que defendí mucho porque la abuela materna quería que lo abortara y yo no lo quise abortar por ningún motivo, me aguanté como las meras machas y dije, ¿cómo va? Y entonces yo creo que ese es el de los primeros,
sí, hay otro suceso muy, muy fuerte antes, pero yo creo que se los dejo para mi libro. Sí. Okey. Un momento favorito con tu familia. Híjola, también en mi familia, de mis papás Sí, ¿Y con tus hijos? o con tus hijos. De mis hijos hoy hay muchos, hoy que tenemos libertad, porque bueno, si lo tengo que mencionar, viví, después de que me quitaran a mi hijo, me vuelvo a casar, muy joven también, y viví 26 años un matrimonio psicópata narcisista integral. Entonces, me llevó a vivir cualquier tipo de violencia, no solo yo, sino también mis hijos. Entonces, en esos 26 años fueron contados los momentos que tuvimos. Cuando no estaba su papá era cuando estábamos bien padre. Pero porque sí, estudian un poquito el tema del narcisismo, que aunque hoy se escuche tanto y he escuchado expertos que dicen, es que hoy está muy de moda, pero no todos somos narcisistas, absolutamente todos, pero hay 13 grados de narcisismo y es diferente. Este, todos tenemos un grado, vuelvo, pero cuando vive lo que yo viví, pues ya estábamos en grados más altos. Entonces, pero hoy con mis hijos, tengo muchos momentos cuando vienen a la casa, estamos platicando. Yo quiero hacer un podcast literal de la cocina de Malú, que está aquí, porque bueno, aquí salen, de aquí viene mucha gente los viernes, nos juntamos, platicamos, aquí viene la gente, se desahoga, platica, charlamos, casi siempre están mis hijos y los que quieran venir. O sea, esta puerta de tu casa siempre está abierta, entonces se arma muy padre y esos momentos los disfruto mucho cuando salgo con mis nietos a comer. Obviamente, como sabrán, pues tengo nietos de todos tamaños. Desde los 26 que va a cumplir Samantha, la más chiquita tiene 2. Entonces, esos momentos yo creo que esos. Y de familia, ¿me preguntaste de familia? Sí, esos son. bueno, y ya como que para empezar como abarcar un poquito, quién eres hoy, lo que haces hoy, es en qué momento de tu niñez o tu adolescencia o en qué momento de tu vida descubriste qué era lo que te apasionaba y cómo te llevó la vida a vivirlo para hacer lo que hoy haces. Fíjate que híjole, me tocó hasta la adultez. En la niñez, como te decía, tuve que enfrentarme con el ayudar a mamá. Un papá ausente, mamá primero trabajaba en la casa, mi abuelo fundó el Palax, el restaurante del Palax, mi abuelo exiliado español, y fue 11 años mesero, de ahí por el Palax, y mi madre hacía toda la repostería del Palax. Entonces yo, por parte de los Gómez Junco, somos 58 nietos, yo soy la 29. Mis primas mayores dicen, sobre todo una me dice, yo me acuerdo de ti en una silla arriba de la estufa para poder alcanzar, porque mamá hacía los pies, todo país, empanadas, galletas, mamá hacía todo. Entonces, pues en realidad no había la conciencia que hay ahora, no existía esa palabra de ¿qué quieres? O lo que hoy, por ejemplo, ustedes que gracias a Dios están preparados, le puedes preguntar a tus hijos qué es lo que te gusta, ¿no? O sea, o qué quieres, por qué te duele o por qué lloras, vamos a platicar, porque hoy nosotros tres ya tenemos un nivel de conciencia, ¿no? Eh, yo, bendito Dios, bueno, por parte de mi abuela, en mi casa con mis papás fue muy, aparte muy austero, éramos pobres, por decirlo, o sea, casi nunca había nada, siempre viví de la ropa de mis primas, porque como les dije, somos muchas, entonces les digo que yo tengo cuerpo de limonera, me quedaba la ropa de todas mis primas, no me importa, y yo era muy feliz que llegaban las bolsas, porque para mí hagan de cuenta que me vayan a Macarena, porque me regalaban ropa. Entonces, pues, en ese tiempo no te das cuenta, te va atropellando la vida, y como les dije ahorita, y de verdad a veces ya no me molesta, antes era como: "Ay, pero fuiste mamá a los 15, ay, pillina, ay, si supieran", ni siquiera se sabía, ni siquiera se hablaba de eso. Uf, es bien diferente, pero bueno, este, desgraciadamente vivimos en juicio todo el tiempo y cuando ya conoces la historia y te la pudiera platicar más abierta, pues ya dices, ya estoy entendiendo todo. Y yo creo que sí, al final fue un escape para mí haberme ido y inconscientemente, que hoy lo sabemos, buscas una salida, aunque no lo tengo consciente o en esa parte, en su momento, a mis 14 años, a mis 15 años, yo en ese momento, el amor de mi vida era el papá de Enrique, punto.
¿sí? Empiezan a suceder muchas cosas y digo, no, pues, de aquí no se puede. Entonces la vida te va llevando, conozco al papá de mis otros 3 hijos y ahora cómo me divorcio. O sea, porque yo lo noté, siempre dije, esto no está bien, esto no está bien, esto no está bien. Y Valeria, mi hija, que es una gran maestra desde muy chiquita, era, por qué permites esto? ¿Por qué permites que te hable así? Un hombre no le puede hablar así a una mujer, ¿sí? Y incluso su papá se acercaba, tú le dices que me digas. Mm, la niña así, como que así vino, ¿verdad? Entonces, Error de fábrica. exactamente, error de fábrica, ha sido mi gran maestra y mis hijos, y mis 3 varones también, siempre estuvieron en contra de muchísimas cosas. Pero era él, ¿cómo te vas a divorciar? Si él te agarró con un hijo, que Enrique nunca volvió a vivir conmigo, aclarando el punto. Nunca volvió a vivir conmigo. A mí desde que me lo quitaron, nunca volvió a vivir conmigo. Tenía la oportunidad de verlo a veces porque las vecinas me ayudaban. A que yo me parara en la esquina, lo pudiera observar. Ya estaba amenazada de muerte. Y me decía el juez, si quiere vamos, no hay ningún problema. Nada más que tengo que llevar a 2 patrullas. Y van a hablar los balazos y el niño va a estar en medio. Pues ahí déjalo. Y le llegaron a cambiar el apellido y bueno, viví las de Caín. Y cuando ya decido divorciarme después de 26 años, después de haber vivido tantas cosas, después de que sabes que emocionalmente las emociones generan problemas en el cuerpo, vivía enferma. Yo en mi matrimonio vivía enferma, me dolían las venas, siempre tenía, ya sea tos, siempre tenía algún tipo de cándida. La columna, yo no sabía qué era la columna porque a mí solo me dolía la pierna. A mí por alrededor del 2002, 2001 empecé yo con dolores y yo no sabía. Me operan hasta el 2007 y ustedes saben que callar una emoción genera una enfermedad. Y ahorita, este año, 2025, en marzo, tuve la tercera operación. Porque, como dice Lisa Hay o Enrique Corbera, pues, la enfermedad ya está en tu cuerpo, haz algo. Y ya tienes que, ahora sí, hacer cosas más drásticas, ¿no? ¿Qué me ayudó? En mi matrimonio, me ayuda que una hermana de mi papá, mi tía Magdalena, empiece con toda la parte espiritual. Empieza con Esenios, que fue la escuela de Jesús, y empezamos a conocer, las clases eran en mi casa, porque obviamente yo no podía salir de mi casa. Yo tenía prohibido salir, yo no, ni a comprar unos cigarros sola al uso. Tenía que ir alguien conmigo, psicópata narcisista integrada. Entonces, pues se va en mi casa. No había internet en aquel tiempo. Estaba hablando del año 98 y me emociona mucho hablar de eso porque era maravilloso, unos libros bellísimos. Y yo no les explico, empezamos 5 personas junto con mi tía, una prima, Marta hermosa, y se los prometo, las 3 semanas, la casa estaba llena de gente. Entonces, toda esa parte espiritual empezó a llegar gente maravillosa a mi casa, maravillosa, con maestrazas de vida. Y yo estoy segura, no solo lo creo, estoy segura que eso fue lo que a mí me sacó. Y como te decía en un principio que yo viví con ropa regalada cuando era niña y todo esto, y no había dinero en mi casa, y como éramos muchas nietas, nietos, todos estaban en colegio, ¿sí? Y mi abuela Aurora, la mamá de mi papá, ella me pagaba el colegio, porque decía, ¿cómo todos sus primos van a estar en colegio y ella no? Obviamente mi abuela Aurora, católica, apostólica y romana de verdad, nació en el 1904, imagínense. Entonces yo estuve en el Excelsior y esa parte también despertó algo en mí. Obviamente conectar con Dios, pero también me da rebeldona, era, ¿y por qué me dices que Dios me ama y me castiga? No entiendo. Es que Adán y Eva, pero pues si yo esos ni los conocí, yo qué tengo que ver con el pecado original. Imagínate que tenía 8 años, entonces me para la monja de la oreja, híncate y ponte la penitencia, si no, no iba a ser la primera cura. Entonces, esa parte, entonces, imagínate, mi tía Magdalena, hija de ella, siendo creada así, junto con todos mis tíos y con todos que muy pocos se quedaron en la religión. Mi papá fue uno de los que zafó, mi tío Roberto metió a todos, dijeron, mi tío Armando, bueno. Entonces, pues fueron 12 en casa de mi papá, 12. Entonces, mi tía Magdalena fue la primera, en realidad, no solo zarpar, sino estudiar, bueno, ¿qué más hay? Y gracias a ella y a las clases y a todo lo que viví,
con ella en la CENSE. Fueron 5 años de clase en mi casa. Luego ya nos cambiamos a Yerbanit, ya me empezaba yo a defender un poquito más, pero pasaba una cuñada por mí, por ejemplo. O sea, no iba yo sola. Se cambia mi tía para allá, entonces ahí tuvimos las clases y seguía llegando muchísima gente, pero se los juro, mi casa, yo decía, nomás, tindón, tindón. Aquí dan las clases de Unity, si pasen, pásenle, pasen. Se sentaba la gente en el piso. Era una cosa bellísima, no se los puedo explicar. Y eso fue lo que incluso a mí me detuvo a suicidarme, porque sí hubo momentos que lo pensé. Dije, yo ya no puedo con esto, o sea, yo ya me quiero ir. Entonces, ya cuando decido dejarlo, que yo dije, o lo dejo o me muero, no hay de otra. Y una noche ya nos habíamos cambiado de casa por tercera vez, 1, 2, 3, sí. Hicimos una casa muy grande, el papá de mis hijos y yo, y una casa muy hermosa, que él sigue viviendo ahí. Y literal lo escuché roncar y yo dije, no puedo más. Me paré, el baño es enorme, y me metí al baño y le dije, Dios mío, ¿hasta cuándo? Eso fue lo que pregunté. Y escuché perfecto hasta que tú quieras. Y volteé de Bruno y le dije, de neta, ¿y por qué no me habías dicho antes? Literal, de verdad. Entonces, pues de ahí empezó el camino. Esto fue en el 2009. Yo entro a la transformación en el 2010. Y el primer de básico a mí me lo da Jorge Acosta. Un gran entrenador también. Pero Jorge hacía el básico más mini avanzado, ¿sí? Era un mini avanzado. ¿Confrontar o...? Fuertísimo. O sea, era básico, pero era fuertísimo. Y la primera noche que yo lo vi y que yo estaba ahí y viendo todo lo que estaba moviendo en mí, dije, yo voy a hacer eso. Ahí fue mi inspiración. Conozco a Frida y aquí soy. Fue maravilloso, me costó mucho, he cometido muchísimos errores y los voy a seguir cometiendo. Le dejé el paso a otras personas antes de ir yo. Pero bueno, todo es perfecto, los tiempos de Dios son perfectos, no me arrepiento de nada, la gente que me ha tocado tocar un poquito su vida, me quedo con eso. Ahorita en la mañana que les decía que tuve una cita con una empresa, se me queda viendo la chava que me estaba entrevistando por videollamada, de hecho, me dijo, me encanta que te apasione lo que haces, le digo, me apasiona muchísimo. Este, Hoy tenemos el novio de Vale es coach también, pues Vale, mi hija también es coach, y me pregunta, me dice, tía, ¿cómo le haces para dar coaching 1 a 1? Y yo, pues dándolo. Y sí me gusta mucho, estar con la persona, mirarla, estar en empatía con ella. Y como lo comentábamos hace rato, pues tuvimos a la mejor escuela, yo creo que trabajar con nosotros mismos todo el tiempo, y ver cómo puedes ayudar desde tu parada, desde tu sanación. Porque hoy te puedo contar muchas cosas, pero ya no estoy en víctima, ¿sí? Me acuerdo perfecto, estábamos en segundo fin y yo me enojo, ¿no? Pues "Ay, qué padre", le decía a Frida, pues sí, yo fui mamá a los 15, pues ¿dónde estaban mis papás? Qué padre, nunca estuvieron, bla, bla, bla. Y ya sabes que Frida está de mi tamaño, mide 1,56 y se convierte en un gigante de 2 metros. Y nomás se le vino así enfrente, así. Sí, sí, así, se los juro. ¿Lo puedo decir tal cual? Sí. Ok. Me dijo, ¿y tus papás te dijeron que abrieran las patas? Y yo, no. Entonces, hazte cargo. Fría. Ya está. Y es la verdad. ¿Y sabes qué? Pues soy totalmente su escuela. 100%. O sea, así hablo. Yo hoy, con la experiencia que he tenido de dar coaching en sala, empresas y en 1 a 1, yo camino rápido. O sea, y se los digo desde el día 1. ¿Quieres trabajar? ¿Es doloroso? ¿Es incómodo? Me puedes mentar la madre todas las veces que quieras, no importa, estoy bien acostumbrada, pero si no vas a trabajar, vete de aquí. Ni pierdes tu tiempo ni tu dinero, ni me lo hagas perder a mí. Y sí, y así, hay muy poquitos los que se han ido, los demás se quedan. Y han dicho, bien, ¿y qué historias escuchamos? Si tengo un paciente de 2 metros, literal, es chiquito, 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 chiquito. Cuando hablo con él, sí, que le meto unas, hasta como dice Frida, hasta por abajo de la lengua. Entonces, vea, eso
Y le digo, es porque dejó de venir 2 años, le digo, a eso viniste, ¿verdad? Sí, bueno, entonces aguanta. Y ya está. Pero así, eso fue te digo, en mis tiempos pues, no había como, todo era, así es que es la cruz que te tocó. Mm, Está loco. ¿Qué haces? Su carácter. Tú, pues, cállate, no puedes hacer nada. Entonces, cuando vives en una situación narcisista eres fea, estás gorda, estás flaca, nunca puedes, nada te gusta, todo me hacen. El narcisista es todo me hacen. Todo lo que tú haces es para que yo haga esto. Yo no, o sea, nunca se hacen cargo, sino más bien, todos tienen la culpa, todos son unos pendejos, el único que sabe son ellos, entonces pues tú siempre eres la pendeja. Entonces, si no tienes apoyo de los papás, pues aquí te quedas, ¿verdad? Hasta que dije, no más, no más. ¿Qué va a pasar? No lo sé, pero ya. Pero ya Valeria tenía 18 años, que es mi bebé. sí. Ya estaban todos grandes. O sea, esperaste a que, bueno, no Pues sí, tal cual, pero pues como si lo hubiera esperado. O sea, al final yo decía, ¿qué hago? ¿Con qué voy a pagar el TEC? ¿Sí? Que yo sé que después digo, él sí hubiera seguido pagando, pero no sabía. Estaba muy cierto. No, sobre todo también a mis hijos, o sea, a los mayores. Digo que vuelvo, que nunca volvió a vivir conmigo. Ya se empezó a acercar, obviamente, como nunca lo dejé de ver, y las vecinas me ayudaban mucho. Este, pues siempre estuvo súper presente. Nació Churros, mi segundo, y yo lo primero que hago es salir a la semana y llevárselo a que lo conociera. O sea, siempre lo hice parte, siempre. Entonces, pues, para él sus hermanos son lo máximo. bueno, Uy, muchos se parecen el trono y Troy. Quique nació en el 77 y Churros en el 83. 7, Sí, sí, 6, casi se hacen. casi 7. Sí, 7, exacto. Pero pues sí, esa es la pregunta que me hiciste, es por ahí. Pero hasta que tenía 46 años cuando me divorcié. O sea, de eso hace 16. ¿Y hoy qué haces? ¿Qué es lo que te apasiona? Ay, pues sí, como les decía ahorita, el coaching me apasiona muchísimo. Y hoy que estoy certificándome en barras de Access, que es una terapia maravillosa, es energética. Bueno, primero hice varias cosas. Hice la maestría, empezamos con los coaching y luego me certifiqué como terapeuta de imanes. Y entonces dábamos también la terapia de imanes. Tenemos ahí otros zapatos que usamos para desintoxicar y así. Y luego empiezo en el camino de barras. Este, y casi todos los que vienen a coaching se quedan a barras. ¿Por qué? Porque barras es una terapia energética que te alinea, que te saca, te acomoda tu cabeza. Es una energía, y si yo te envío el video, dice Reiki. El Reiki se supone también soy reikista, pero eso no lo practico. El Reiki no toca, el Reiki solo pone por encima. Y barras sí, barras tocas 32 puntos de la cabeza, en donde te alinea, te quita, te juro, el dolor de cabeza, el dolor de estómago, te hace pensar con una claridad, empiezas a sentir una paz divina, duermes muy bien. Hay frases que hay que estar repitiendo, pero desde el agradecimiento, no desde la necesidad. Entonces, pues me apasiona. Me acabo de volver a certificar y voy caminando para otras certificaciones, que al final todo es en dólares, pero muy interesante desde mi punto de vista, como me dijo una de las maestras de barras, Divina Geo González, hermosa, y la Moya, que son las que me están certificando ahorita, no, son espectaculares. Y aprendes muchísimo y sobre todo ves los cambios porque, pues, acompañar un coaching de unas barras de Access, de verdad que se generan milagros, milagros. La gente donde pone el ojo pone la bala. Está cañón, está cañón. Entonces, me encanta y me encanta estar estudiando de esto. Casi siempre estoy escuchando algún expositor de esto. Son gringos y ayer le digo a Moya, pónmelo en español, porque no le entiendo al inglés. Le entiendo, pero no lo hablo. Entonces, y aunque, por ejemplo, en la noche lo pongo toda la noche. Aunque esté en inglés, no importa. Igual Maya sabe. Claro. Me quedé conectado. Claro. De la parte del coaching,
¿cuándo fue cuando decidiste como empezar a dar uno a uno? ¿Qué fue primero más bien? 1 a 1. Uno a uno. El 1. Es el empezar con grupos. Porque te digo, me hice a un lado para que pasara otra gente. Bien. Tontamente, pero fue perfecto. Porque, por ejemplo, Valeria, mi hija, empezó a los 19 años. Todavía no terminábamos la maestría y Valeria ya estaba dando tratamientos. Pero no fue ella a la que le... No, 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 no. No, no. Es más, a mi Frida ni me dijo, ven para acá. Y Valeria fue. Ya. Le tocaron historias muy, muy... Y yo escuchaba, cuando ya se iban a tercer fin, yo escuchaba, esa es mi entrenadora. ¿Ya la viste? Es una niña. Si ahorita, que tiene 33, se ve chiquita, imagínense a los 19. Entonces, ya que regresaban, ay, muchas gracias. Es una chingona, yo, pues, ¿sí o qué te dijo? Y Vale sigue dando coaching todos los días en la empresa de su papá. Entonces, pero empezamos con coaching 1 a 1 y luego ya me lanzo a la luz. Y amo, 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 amo. Yo tuve de las más grandes que hubo en toda la empresa, tuve 29 en Mérida. 29. Imagínense, 29 personas. En un tercer fin. Preciosos. Mis génesis son, olvídese, están tatuados. Todos. Todos los terceros fines que di, se los juro, todos están tatuados en mi corazón. Todos. Hoy hay otra empresa que ya nos va a hablar. Vamos a empezar de nuevo. Y yo muy feliz que me diga. ¿Y quieres darle yo? ¡Claro! Pero por supuesto no. Ya. No, Ciudad Juárez. Sí, por ahí vamos a andar. Prontamente. ¿En qué momento haces como el clip de lo que te tocó o lo que viviste cuando estabas chiquita a ahora adulta de decir como ya no sigo viviendo en esa parte de la escasez, de lo que viviste como con tus primos y así, como que cómo le diste ese giro a tu vida? Con mis primos. No, que dice que dijiste que creciste en un entorno muy pobre con tus Sí. papás y pues quienes te apoyaron mucho fueron tus abuelitos, Sí. tu familia. Ajá, sí. Y ahora cuando creces, como que en qué momento hiciste el clic de decir, ya no estoy en esto, sino que ahora voy a crear algo diferente. Desde niña. Porque entonces, pues yo en mi casa, ya saben, ya les dije, barría, trapeaba, sacudía, hacía todo lo que tenía que hacer. Mi mamá luego empieza a trabajar en la UR porque es una fregona y en aquellos tiempos se decía secretaria, como la canción de Mentiras. Y a los 3 meses mi mamá era jefe de tesorería. Fue cuando la UR abrió. Mamá es una fregona. Hoy tiene 84. Y pues nunca estaba. Mamá se iba a las 7 de la mañana y regresaba a las 12 de la noche. Entonces estábamos ahí, pues haciéndole de todo. Yo iba al colegio, hacía lo que podía en la casa, fui gimnasta, fue una de mis primeras pasiones que descubrí, yo creo, fue la gimnasia olímpica. Entonces, ay, que ahí está también muy chistoso. Pero yo, pues sí, nosotros vivíamos en el centro, mis primos vivían en la del Valle. Al principio, bueno, Vista Hermosa y así, luego todos a la del Valle. Entonces yo llegaba a casa de mi tía Magdalena, por ejemplo, que me sentía como en mi casa siempre. Mi tía Magdalena, mi tío Antonio. Y yo decía, wow, o sea, la mesa, aparte tenía una costumbre muy linda. La mesa siempre estaba puesta. O sea, se terminaba el desayuno y ponían la mesa para la hora de la comida. Se terminaba la mesa y ponían la mesa para la cena. Siempre había, se pasaba así, antes de comer siempre había, estaba todo puesto. Y aparte tenía, pues, la nana, otra nana, el chofer, entonces, pues yo me sentaba y me atendían y yo decía, qué padre, ¿no? Pero nunca era, ¿y por qué yo no lo tengo? Eso nunca lo sentí, nunca, no sé. Entonces, yo creo que esa parte, acomodándolo con la parte de la espiritualidad, empezar a creer que tú eres, a creer y a entender que yo soy la creadora de mi propia historia. Al principio, luego pues lo acoplas al coaching también y empezar a crear desde esta parte. Y ahora se los juro con barras. Bueno, ha sido maravilloso. Se los prometo, maravilloso. Si yo con coaching le di la vuelta total, porque ahí sí fue soltar la víctima, empezar a trabajar con el perdón, que yo quién soy para perdonar. Cuando yo entendí eso,
¿yo quién soy para perdonar a mis papás? Mis papás hicieron lo mejor que pudieron con la información que tenían. Que a la niña le dolió, le dolió un chingo. Sí, de a madre. Pero, pues, por te digo que el lunes acabo de hacer el ejercicio y fue como que, vuélvete a traer, pero ya no la vi tan jodida como en otros ejercicios. Siempre estaba llorando y triste y ahora no, ya está bastante. En mi caso me decían Lu, me encanta que me digan Lu. No me pongo Lugo, si de por sí con Malugo me junco batallo, porque mi nombre es muy largo. Entonces, pues fuimos abreviando, y en mi caso soy Lu. Entonces me traigo a Lu, pues ya para empezar, justo a los 8 años, porque a los 8 años tuve un quiebre muy fuerte. Entonces, justo a los 8 años, pero así, padre, ven, estamos bien, no pasa nada. Es que estamos bien, que la hemos librado, pero por eso te digo, cuando volteas y dices, pues, ¿cómo le hice? Pues no sé. No sé, porque vuelvo. No había información, era como el deber ser. Pues yo los tengo que cuidar porque no está mi mamá, porque no está mi papá, y entonces, pues, ¿quién los cuida? Pues yo los tengo que cuidar, ¿sí? Y con la cosa que te decía de la gimnasia, yo empecé muy chiquita. El primer lugar que se da aquí en Monterrey era el Círculo Mercantil, que ya no existe, y una hermana de mi mamá, mi tía Rosita, que ya se fue, ya se fue de este plano, ella se mete de gimnasta y me llevaba. Entonces yo tenía menos de 5 años. Y ahí por ahí hay un recorte del periódico así, el primer equipo de Monterrey, de Nuevo León, de gimnastas. Y estoy yo paradita, en medio de todas, y su mascotita, o sea, sí, yo. Entonces de ahí me enamoré de la gimnasia y sí, siempre estuve. eh, y pues nada, pues como les digo, pues yo que iba a saber a los 14 ya embarazada, pues no sabía. Me subí a la barra, me subí a la viga, y había un ejercicio que ahí está prohibido, que lo hacía Nadia Comaneci, que era mi ídolo, obviamente fue el primer ídolo, no la primera, antes de ella fue Olga Korbut, Vera Chablavska, otras, pero pues la que saca el primer 100 en gimnasia mm, es Nadia, ¿no? Entonces, pues resulta, mi papi, que tenía mucha habilidad, pues estaba yo en el círculo y también estaba en el TEC y también estaba en otro. En todos lados yo, donde había gimnasia, yo estaba, en Monterrey. Y era buena, era buena. Entonces, pero bueno, no había competencia, solo había exhibiciones. Y pues, ¿por qué no, verdad? Siempre ni el 10 de mayo, ni... Salían todos los bailables porque bailábamos bien y pues nunca fue ni mamá ni papá, nunca fueron. Y cuando viene la primera, híjole, y ojalá que Adrián, mi hermano, me escuche porque él se acuerda muy bien. Mi hermano más chico, pero vive en Dallas. Fue exhibición de gimnasia en el TEC. Yo iba muy bien. Yo iba muy bien. Sí estaban calificando solo como para ir entrenando las calificaciones, ¿no? Y ya me tocaba piso. Ya había pasado viga, ya había pasado caballo, ya había pasado barras asimétricas. Y ya me faltaba el último ejercicio. Y donde volteo a ver que es el gimnasio, el TEC, y volteo a ver todos los papás, todas las mamás, todos los hermanos, las porras. Y en mí solo estaba Adrián, mi hermano, que le llevo 5 años. Sí, imagínate que yo en aquel tiempo iba a cumplir 14 a lo mejor, 13. Estaba muy chiquito, vivíamos muy cerca de ella, papá y mamá se habían divorciado y vivíamos muy cerca del TEC y bien hermoso Adrián se fue caminando hasta el TEC. Y me acuerdo que ese era el único que estaba. Pero yo volteé a ver, ya no me quise parar. Me quedé sentada. Y venía mi entrenador, Polanco se apellida. Que los maestros de gimnasio son durísimos. En avanzada uno. Te las cuento. No, hombre. Y no, no puedo, pues no, estoy aventado, me puse clatiza al momento. Y no me paré. Y ahí sí me seguí yendo a entrenar después y todo. Me doy cuenta que estoy embarazada, pero pues, te digo, hay un ejercicio que es prohibido, que pasas las piernas y agarrabas la barra, o sea, estás colgada y agarrabas la barra y te pegabas. Yo siempre tenía morada la cadera, siempre. Las manos completamente con ampolla, siempre. Y esto siempre estaba morado. Y no te digo, las piernas. Todos los saltos y todo lo que hacías, pues,
en viga, en caballo, te lastimabas. Pues nada, gana Nadia, y anuncia que va a venir en septiembre. Y me toca verla en mi gimnasio, en mi viga, en mis barras, dando una exhibición aquí en Monterrey. Y yo en la maternidad con mi bebé. No saben cómo lloraba. O sea, les dije, por favor, tráiganme una tele, por favor. No había, mi amor, eran unas cositas así, de este tamaño que le abrías una antena, que la hacías para allá para acá para que medio se viera la imagen. Y de verdad, se los juro, eran unas cositas así largas, como una grabadora, imagínense, con una pantallita así. Y yo me acuerdo en la maternidad, justo, justo. O sea, mi vida, y está Nadia Comaneci en mi vida. O sea, no les puedo explicar, ¿no? Quiebres muy, muy fuertes, pero como me dijo Frida, tus papás te dijeron que abrieran las patas, no, entonces cállese el hocico. Y esos son los precios que tuve que pagar, muy fuertes por eso. Antes de eso, papá me pega y me dice, porque papá fue un ser muy excepcional, diferente a todos. Papá tuvo una condición, tuve un accidente a los 19 años, mi papá era la estrella de borregos, el más guapo, de verdad se los digo, no es bro, el más guapo. Yo estaba muy chiquita en el colegio, en el Excelsior, donde me metió mi abuela, y las monjas hacían que hiciéramos filas para salir. Mientras iba llegando el papá, pues ya te salías de la fila, ¿no? Pues yo me fui la más chaparra, entonces, en el colegio me decían Lula, y nomás oía yo en la fila. Ya llegó el papá de Lula, ya llegó el papá de Lula en cuero, cuero. Mi papá con lo que voltea. Y veía a mi papá, pues para mí era mi papá. No, ya vas creciendo y dices, no, pues es que el señor estaba hecho a mano. Entonces, a los 19 años tuve mi padre un accidente muy fuerte. Habían quedado campeones para variar borregos, pero el estrella, coreback, Gerardo Gómez Junco, había quedado. Y su entrenador en aquel tiempo era Cloutier, el que quiso ser presidente de México. Y iban por él porque era una carne asada, se le olvida a mi papá, total, ay, ya le habían hecho de cenar. En fin, no estaba mi abuelo que estaba cuidando a su mamá, que estaba mi bisabuela estaba muy grave. Mi abuelo era cervecero y manejaba trailers y no estaba. Pero pues te les cuento que eran 12. Entonces mi tía Magdalena le hizo de cenar y dice, mi tía me lo contó, papá, se le borra el cassette, todo ese, una parte antes y otra después, no se acuerda, no se acordaba. Ay, nena, vi, porque llegaron pitando por él. Se me olvidó, mi papá vivía por la maternidad Conchita, en la Colonia México de allá, la calle México, perdón, y bajaban por Hidalgo y Venustiano Carranza, 1957, 4 de marzo. Pues no había alto, mi abuelo trailero. Entonces el tráiler se pasa el alto y ellos le dieron el lugar de adelante. O sea, el carro ya venía con 3, pero venía uno adelante. Y no, pues tú, Gerardo, el pelado, le decían a mi papá, era la estrella, pues que vaya adelante. El tráiler, el carro se mete bajo el tráiler, llega a la Cruz Roja y dice, no, mucho está muerto. Entonces se va y lo meten al anfiteatro y mi abuela, Aurora, tenía mucha, pues todo el mundo la conocía, pertenecía a una asociación de las hermanas vicentinas, muy religiosas, que ayudaban a mucha gente. A mí me tocó acompañarla a dejar prótesis al hospital, muchas, ayudaban a mucha gente. Y dijo, se fue al anfiteatro de volada y la conocía. Entonces el guardia le dice, no puede pasar. O sea, quítate. Y se mete y dice que ella lo destapa. Dice, tu papá tenía 2 cabezas, estaba así, y se habían puesto una charola a un lado para que se curara. El golpe fue aquí. Y donde ella habla, hijo, Gerardo, no sé qué le dijo, papá se mueve. Dijo, ¿está vivo? Se lo llevan al Muguerza. En aquellos tiempos están las fotografías del Muguerza. No cabía la gente en la calle, o sea, la gente que quería ver a mi papá. Entonces, ¿qué sucede? Esta parte del accidente de mi papi es donde resolvemos los problemas personales. Esa fue la parte que se dañó.
qué es exactamente. No creo que una vez, a mí no me dijo, hasta ya más grande. Lo abrazo así, leía mucho, era muy culto. Tenía un IQ muy alto, pero pues después de eso, pues no puedes jugar, imagínate, no jugar. Cuando fue deportista, jugó todos los deportes. No sé si le afectó la morbilidad después. No, No. el problema es que volvió a recibir otro golpe. No, papá. Cuando despierta fueron 40 días en estado de coma. Cuando despierta no sabía hablar, no sabía comer, no sabía escribir, y todo el mundo decía, Gerardo quedó loco. Gerardo está loco. No, Gerardo no estaba loco. Gerardo era completamente funcional, pero cuando no puedes resolver los problemas personales, pues ¿cómo vives? Echado a perder todo. Sí, o sea, no había forma. Por eso ya leerán en mi libro cómo está explicada la historia. Que después entonces después entiendes, ¿han visto Perfume de Mujer? Película, bueno, pues tienen tarea. Les voy a decir por qué, porque aparte de que es muy buena película, no es antigua, es vieja. Salió por ahí cuando murió papá, él era 80 y tantos, no sé. Y de hecho, una prima me dice, es que tienes que verla. Es que puede ser tu papá o cualquiera de tu papá, mi papá o cualquiera de los tíos. No, pues le digo, le voy más a mi papá. Pero véanla. El personaje es Al Pacino. Tiene muchas tintas, muchas. Papá hablaba un inglés perfecto, pues porque existía fundidora, entonces se sentaba a hablar con todos los gringos, que en aquel tiempo era Sambors, lo máximo en el centro, se sentaba y yo me moría de la vergüenza, papá, por favor. ¿Ah? ¿Nos podemos sentar? Sí. Pues es que así es como aprendo inglés. Te contestaba yo, bueno, pues ok. Pedía ride en avión, viajó a todo el mundo, hizo una máquina de agua, que pues ahí está en la universidad y no tenemos los papeles, que en vez de trabajar con gasolina, trabaja con agua. Estaba muy cañón el señor. Pero ese tipo de actitud, había actitud, o sea, llegábamos a un restaurante, papá se quitaba los zapatos, por ejemplo, que tenía pie plan, y aún así fue el campeón. Dicen que todavía no hay un quarterback igual, que él cuenta, yo no sé. Y aparte guapo, entonces con todas esas cosas, papá dijo, ay, pues a esta niña le gusta la gimnasia. Entonces él me vuelve a meter a la gimnasia después de que se va mi tía Rosita, porque mi tía Rosita se va de Monterrey a vivir a México. Él me inscribe y me escribe en el círculo y luego me escribe en el TEC y luego me inscribe. Pues yo, ¿por qué iba a estar en el TEC? Si las que estudiaban en el TEC era porque eran hijas de maestros o del director o del, ¿sabes? O yo estaba en el TEC. Entonces, antesito de yo saber que estaba embarazada, me dijo, mijita, tengo una beca, que vas a ir a México. Te vas a ir a estudiar a México con los mejores en el gimnasio, no sé qué. Y yo le dije, no. Para pegarme contra la pared, ahorita. Pero pues así tiene que ser. No me fui. Y en vez de tener una beca en México, teníamos un bebé. O sea, ¿te ofreció la beca antes de que quedaras embarazada? Es que yo creo que ya estaba embarazada, porque yo me doy cuenta que estoy embarazada hasta los 5 meses. No había ningún síntoma, obviamente no había panza. Te digo que me subí a la viga y siempre estaba morada de ese ejercicio que tengo, ya está prohibido. Seguramente algunas veces han visto nada de comer hecho. Seguramente les desaparecidos. Cuando ella gana, ese es uno de los ejercicios que hace. Es el que se usaba, ya está prohibido. Ando en caballo, hacía mucho frío. Nunca sentí nada, nunca. Entonces, ¿cómo te diste cuenta? Mi mamá me soñó. Me desperté, estaban divorciados papá y mamá. Yo dormía en la misma recámara que mi mamá. Y mamá sueña que yo estoy teniendo un bebé y que me muero. Se despierta asustadísima, me pone la mano en la panza y el bebé se está moviendo. Pero yo plana, o sea, pues era gimnasta, imagínense, plana, dura. Y me despertó. ¿Estás embarazada? Dije, pues, le dije, estás loca, creo que no. Lo había hecho una vez y ni siquiera ve. Entonces, del terror, pues fue en aquellos años, lavó un bote y me dijo, haz pipí. Mamá, te digo, jefe de tesorería de la UR, y dice que mataron a 3 sapos, porque en aquel tiempo era sapos, no me molestas, No. en aquel tiempo era sapos, le inyectaban, se moría el sapito, sí estaba semanas. Se moría así, así era como lo hacían así era la prueba. Entonces le hablaban positivo, vuélvalo a hacer, positivo, vuélvalo a hacer, positivo, ya no voy a matar a otros sapos, ya, me para. Y así fue como supimos. Así fue como supimos. Sí. Matando sapos. Está matando sapos, pobrecitos. No sabía que sí. Porque hacía mi pobre madre.
Aún se la atención, o sea, tal cual dieron por muerto a tu papá y si no hubieran... Si mi abuela no se mete, no sé, si se hubiera muerto. Llega mi abuelo, que ya padecía el corazón, después del accidente lo trataron de que durmiera y como quiera se despertaba muy temprano. Pues imagínense, era trailero de cervecería. Entonces baja y ve a los que ya casados, mayores, ahí y medios arregladitos. Digo, ¿qué pasó? Y aparte, el consentido de mi abuelo era mi papá. Digo, a todos los cuidó, a todos los amó. El consentido en el sentido que llevas bien, se llevaba bien. Tenía conexión, exacto, con mi papá. Y entonces, pues, ¿cómo? ¿Qué pasó? Por lo que pregunto. No, pues el pelado tuvo un accidente. Llévenme. Está muy grave, papá. Llévame al hospital. Y el corazón de Roberto Gómez Jun con mi abuelo, hermoso trailero, dicen que entra a cuidados intensivos, lo ve, sale, estaba mi tío Enrique, eso me lo contó mi tío Enrique, que también ya se fue. Mi tío Enrique fue director de Organizaciones Estrellas de Oro muchos años. Y que salió mi abuelo y le dijo, ¿dónde está el trailero? Y le dijo, en la cárcel, papá. ¿Cómo que en la cárcel? ¿Cuántos hijos tiene? 7, papá. Ya sabían toda la historia del trailero. Ve y paga la fianza en este momento y sácalo. ¿Quién va a mantener a sus niños? Sí, hay unos versos hermosos. Mi abuela era poeta, mi abuela es hija de Celedonio Junco la Vega. Decía mi papá, mi abuelo tiene nombre de calle, C. Junco la Vega. Bueno, pues era el papá de mi abuela. Y mi abuela también era poeta, entonces hay unos versos hermosos que cuentan que cuando muere mi abuelo, yo todavía no nacía. Es que estuvo bien chistoso, fue el accidente bien chistoso, muy fuerte. El accidente de mi papá fue en marzo y mi abuelo murió en julio. No, man, no pudo, no aguanto. No aguantó ver a papá que no sabía, no sé cuánto tiempo tardó papá en volverse como, pues a volver a caminar, a volver a... Dice mi tía Magdalena que eso le tocó a ella en el hospital, abrió el ojo y que nomás le pelaba los ojos, así como que quiero hablar, pero no puedo. En un inter, antes de eso, sí hubo un momento que dicen que despierta y ¿dónde está la deportiva? El periódico, la deportiva, porque era súper deportista. Y pum, volvió a cerrar los ojos. Cuando ya los vuelve a abrir era, no sabía nada. Entonces le da a mi tía una libreta con una pluma y hace 3 rayas. Sí las pudo hacer. Entonces ahí está mi tía, ahora sí que, ya sé. Gerardo Gómez Junco, sí, sí eres Gerardo. Tus papás, sí, sí, sí eres Gerardo Gómez. Pero no sabía escribir, no sabía hablar, no sabía caminar. Entonces fue todo un reto. Ya conocí a mi mamá, mi papá en aquel tiempo tuvo una novia. Terminan cuando el accidente, por otras razones, no porque no se quisieran, y ya conocí a mi mamá siempre de vista, se conocían por el colegio, porque papá el Franco, mi mamá La Paz, entonces era el mismo camión, hasta que un día mi papá ya se le acerca y la invita a salir. Y duraron 2 años de novio, mi papá casi siempre estuvo en México, se fue a trabajar allá, y durante esos 2 años, pues que fueron novios, mis abuelos, mi abuela Aurora fue y le dijo, Gerardo no está bien. Gerardo no está bien. Y como dice mi madre, a mí no me importó. Yo dije, yo como quiera va, como quiera me caso con él. Y pues bueno, nacieron 4, me considero una criatura muy hermosa, y nacida del amor puro, pero pues fue muy difícil. Con papá fue muy difícil, muy, muy difícil. Digo, hoy todo el mundo le dice a Mamalú, por eso lo voy a decir así a mi mamá, todo el mundo le dice a Mamalú. Mamalú aguantó las de Caín, de verdad, de verdad, de verdad. Yo no sé qué hubiéramos hecho sin mi mamá. Pero viendo toda la parte buena de papá, pues al final era una parte del cerebro que no funciona, ¿no? Pero viendo toda la historia, pues fue un gran hombre. Yo con todo eso me quedo con lo bueno, nada más. Y que me dio vida, que eso es lo único que tenemos que agradecer. ¿Para qué me pongo a investigar más? Que ya lo investigué bastante, ya. Ya, 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 ya. Ya basta. Sí, ya. Ya no, con papá muerto y con mamá pues en vivo. Y claro que mamá no. Pero es que tu papá, no señora, y usted esto y esto y esto y esto y esto. Y le hace, "No, pero ¿cómo te acuerdas hasta la ropa que traía? ¿Te acuerdas hasta la ropa que traías? Hasta la ropa que traía, yo quisiera no acordar. Me dice ahora
mi nuera Lore, que tengo una nieta de 5, mi Michelle, y así es mi churros, que se llama David. Tiene una memoria fotográfica y se acuerda de todo. Van a creer, dice, Michelle tiene 5 años. Y yo le ponía, cuando ella se empezó a sentar en la periquera, unas canciones. Y que le dijo hace días, ¿me puedes poner las canciones que me ponías cuando me dabas de comer en la periquera? ¿Cuáles? Y empecé, esta Michelle, no, hasta que llegó al álbum, esas, hijo, y las empezó a tararear aparte. Y Michelle, bebita, de meses. Entonces yo quisiera no acordarme de tantas cosas, la verdad, pero pues sí me acuerdo. ¿Para qué tengo que no? Sí me acuerdo. ¿Qué? Cuéntenme más, digo, pregúntenme más, ¿qué más quieren saber? ¿Qué, qué crees que es lo que más te ha costado para ir sanando esas heridas? ¿El recordar o el hacer? ¿El recordar o el hacer? Yo creo que el recordar para hacer. O sea, es decir, si no revisas la historia, y nosotros lo sabemos, y esto que le sirva a todo el mundo. Cuando vas a una terapia, no es lo que mucha gente me dice, no, porque, uy, lo acabo de escuchar con hay una tanatóloga que me encanta, que va a venir Gaby en septiembre, para que sepan. Le dice a uno de los actores, Eduardo, ahorita les digo, pues yo, porque quiero saber de que así mi vida fue una mierda, o sea, mi niñez, ya saben cuál. No es para eso. O sea, es nada más que hagas consciente cuál fue el daño, consciente cuál fue el trauma, en qué anclaje te quedaste para poderlo trabajar. Pero obviamente se necesita este tipo de lenguaje y poderlo entender un poquito. Entonces yo a todos los coachees que vienen, que al final son pacientes, que si tienes un padecimiento, por eso vas a con alguien, ¿no? Entonces, todas las personas que vienen por aquí, les explico eso. O sea, yo no me voy a quedar en el evento. Te voy a llevar, ahora es como decimos nosotros, mover el culo, para que salgas de ahí, lo hagas consciente y lo liberes. Entonces, pues volvemos a lo mismo. Nosotros tuvimos un trabajo muy profundo. Pues que le pregunte cómo le iba cuando venía coaching de uno a uno. Pregúntenle todas las tareonas que le mandamos a hacer. Sí, si no lo trabajas, ¿cómo? O sea, te quedas ahí. Si yo, en coaching lo sabemos perfecto, que se llama anclaje. Y si me voy a barra, se llama esfera nucleada, que me encanta ponerlo como ejemplo, porque te quedas como congelado en el evento y son esferas que están dentro de ti. Como en coaching tenemos los agujeros, bueno, en barra se llaman esferas nucleadas. Te quedas en esa esfera nucleada y en la torre, o sea, pues desde ahí accionas. Entonces, como romper la esfera y salir. Igual sacar el ancla. Entonces, yo creo que esas dos es una con otra, vaya. A la hora de dar coaching, ¿tú crees que también como que vas sanando tus heridas? Todo. Cada personaje que se sienta aquí es un maestrazo para mí. Hombre o mujer, adolescente, quien sea. Sí, aprendo muchísimo de ellos. Me encanta porque puedo verme en todos. No hay en uno solo que no me pueda ver. Está cañón, sí, está bien cañón. Y cuando estás en sala, pues también te vas identificando con las historias y vas viendo, y es por eso que podemos mover, ¿no? La sala más rápido. Sí. Todo lo que es, Me quedé pensando en tu papá. Ay, era maravilloso. Era el hombre más gracioso de este mundo. Tenía un don de imitar impresionante. Se hizo pasar por ruso, se hizo pasar pues, por gringo, ni te puedo, nunca sacó. Les voy a contar una anécdota súper rápida. El amor de mi vida de mi papá, después de su papá que se fue cuando mi papá tenía 19, después del accidente, fue su hermano mayor, Roberto. Primero fue Marcela y luego fue Roberto. Mi papá fue el octavo, ¿sí? El segundo, Roberto. El hoy papá de Roberto Gómez Junco, que todo el mundo lo conoce, mucha gente del fútbol lo conoce. Hermoso mi primo Roberto, hermoso. Que Roberto, mi primo, me apoyó mucho cuando me quitaron a Quique, me apoyaba muchísimo, me acompañaba a los juzgados, Roberto se portó conmigo impresionante, igual que los Guerra, olvídense para mí. Entonces, cuando papá se divorcia de mamá, vivía algún tiempo con mi abuela y luego mi tío Roberto se lo llevaba porque mi tío Roberto había quedado viudo.
Y te era graciosísimo también mi abuelo Roberto, y así. Pelado, ¿qué estás haciendo, pelado? Oye, una recámara aquí y la otra al final. Un departamento ahí en el valle. ¿Estás despierto? Porque dice, pues yo me asomaba y veía la luz, pues mi papá padecía de insomnio. Desde el accidente no podía dormir. Entonces leía muchísimo. ¿Qué pasó, pelado? ¿Qué pasó, Roberto? Oye, 5 de la mañana. Pues vamos a Macale. Pues vámonos. Vámonos. Oye, que allá vamos y platicando. Ay, los dos fumeteaban un chorro y platicando. Estábamos llegando al puente. Pásame tu pasaporte, pelado. ¿Cuál pasaporte? Mira, Gerardo, no chingues. Pásame el pasaporte. No traigo. Cálmate. Mira, vas a cruzar el puente y en la siguiente esquina ahí me esperas. Gerardo, mi Roberto, no. Dijo, no, y lo fui viendo. ¿Cómo pasó? Circe. Pero así en avión, así en todo, sin papeles. Se los juro y hay testigos, se los prometo. Luego otra vez fue a Macal también. Ya, véate, ahí ya tenía pareja, mi tío Roberto, después de viudo. Le había un infarto, duró mucho tiempo en McAllen allá. Y tenía su casa, mi tío Roberto en McAllen. Dijo, pues llega a verme al hospital. No, hombre, pelado, qué bueno que llegaste, vamos a ir a la casa. Dijo, ya ahorita me dan de alta, gracias a Dios, mi tío Roberto había durado mucho tiempo en el hospital. Dijo, no, ¿sabes qué, Beto? Llévame al aeropuerto. ¿A dónde vas, Gerardo? Voy a Houston. Se metió a la NASA. Se metió a la NASA. A ver, pelado, pero tú déjame en el aeropuerto de McAllen. Está la que era su novia. Dijo, se bajó y fue y me estacioné. El aeropuerto de McAllen es una malla. Se ve todo. Aún hoy se ve todo. Dice, no, al rato salió muy abrazado el piloto, sí. Platicamos con el piloto. No, sí, sí. PR. Y me dice, ¿dónde está el piloto? Es que, ¿cuál es tu siguiente papá Houston? ¿Cómo está el piloto? El capitán. No, pues acá. Hoy soy fulano de tal, me urge llegar. No tengo boleto. Ay, pásale. Tenía un don, porque aparte te digo, era tan guapo y era tan carismático que era encantador, aparte. Entonces, pues ese señor se trepó donde quiso y hizo lo que le dio su mano. Pues les dijo, vean perfume de mujer. Vean perfume de mujer de verdad. Aparte, a partir de ahí, ya amaba los tangos, de ahí fue cuando dije, no hay forma. Váyanla, valen la pena. Búsquenla por vida. ¿Bailas tangos también, bro? ¿Te gusta bailar también? Me gusta flamenco. Flamenco. Me encantaría saber bailar tango. Me fascinaría. No, nunca le he dado y ahorita después de la operación, pues lo veo medio complicado. Más bien tengo que hacer como más fuerte. Digo, con el flamenco lo podría hacer, pero sí, ahorita sí me da un poquito de miedo el taconeo. Con pues, seis tornillos en la columna no es tan fácil. Pero en algún momento, eso sí, saco todo. Yo vacío mi casa completa. Pero mis zapatos y mis vestidos y mis faldas de flamenco nunca han salido de aquí. Cada vez hay más y sí, sí, amo el flamenco. Porque por parte de mamá, te digo, mi abuelo español, pues, la fama, lo traigo. O sea, de mamá eres española y de papá. También, pero más directo de papá, porque mi abuelo, es que le decimos papá Ángel a mi abuelo, pues él sí llegó que directo y se casó con mi abuela, ¿sí? Y por parte de papá también, a español y alemán. Mi abuela era alemana, venía de familia alemana. Mi abuela se apellida Voigt, que todo el mundo dice Voigt, pero es Voigt, porque es alemán. Esta nariz es alemana. Ya con mi papá sentada siempre, le digo a todo el mundo, mi papá era influencer, se los juro, era influencer. Era influencer y no había internet. Y estaba con él así sentada platicando. Digo, en café o algo. Qué linda tu niña, Gerardo. Qué bárbaro. ¿Cómo se parece a ti? Mi papá no se reía. Gracias. Serio, no te pareces a mí. Te pareces a mi mamá y a mi abuela. Y sí. Bueno, fuera. No, ninguno, ni mis hermanos. Mis hijos son muy guapos y mis hijos tienen mucho. David, mi hermano, tiene mucho de mi papá, pero más de mi tío Enrique hoy. Se parece mucho a mi tío Enrique. Que todos fueron bonitos. Todos fueron bonitos, pero cuenta la leyenda y sí se pues, era muy guapo y mi mamá era preciosísima. Es preciosa ahorita. Y todos hace días me dice, ay, mijita, mis amigas ya no se quieren tomar fotos conmigo. Y vaya que es la más grande de todas, ¿eh? Porque se juntan a la jugadita. Entonces, ¿cómo que no se quieren tomar fotos contigo? No, tú allá en la orilla, Luli.
Le dicen Luli a mi mamá. ¿Por qué? Porque tú siempre sales bien bonita en las fotos y nosotras no. Válgame la chingada. Le digo, pues a ti no. Y la ponen en la orilla. Ah, y luego abren el abanico y se tapan así la cara para no verse. Y mi mamá así, y mi mamá no, aquí el abanico así. Insisto así. Pero, pues así las cosas. Bueno, dentro del podcast tenemos una, como una dinámica. Dinámica. Ajá, una dinámica en la cual cada uno de nuestros invitados, nuestro invitado o invitada, erigen un objeto que para ellos representa qué es el diseño imperfecto. Entonces, tú elegiste este objeto, este kit. Sí. ¿Nos puedes explicar un poquito de qué se trata? Y qué bueno que fue y es perfecto. Aquí son dos, que son un par. Pero yo creo que el corazón es perfecto. O sea, y hoy que sabemos tanto acerca de las emociones, bueno, sabemos tanto, lo que sabemos, pues nunca vamos a terminar de aprender. El corazón es todo. Nos manejamos y el cerebro maneja o el miedo o el amor. Y yo creo que los seres humanos debemos de elegir en dónde pararnos, ya seas en el miedo o en el amor. Y lo acabo de volver a postear algún post que tenía ahí, el amor lo cura todo. Es la cura, el amor es la cura. Entonces, yo creo que el corazón es perfecto, late hasta que tiene que latir. Es el que, pues si falla es el que es porque duele, ¿no? Eso es parte del ego, obviamente. El ego es el que muchas veces nos quiere gobernar. Pero creo que en el corazón existe el alma también. Eh, es colecciono corazones desde niña, literal, me encantan. Aquí su casa está llena de corazones. Yo traigo corazones por todos lados, siempre, porque creo que si no fuera por el corazón de los seres humanos, no sé qué sería de verdad de esta vida. Creo que Dios nuestro Señor siempre nos toca a través del corazón. Yo creo que el corazón es el que te mueve. En el corazón está la intuición, está el verdadero cerebro, el corazón. Entonces, cuando logramos conectar el corazón con el cerebro, es cuando realmente ocurren las cosas. Si yo digo cualquier cosa y no la digo desde el corazón, de verdad, desde el sentimiento en agradecimiento, pues nada funciona. Entonces, para mí, este es el perfecto. El corazón de todos los seres humanos. No solo no estoy hablando de mi corazón, estoy hablando del corazón de los seres humanos en general. Que laten, qué emoción te da cuando te llevaron al eco y escuchabas el corazón de tus bebés. En mis tiempos no había eso, hasta Valeria me tocó. Entonces fue una experiencia maravillosa y creo que, vuelvo, el corazón es el que mueve al mundo, el que mueve tu vida, y es una elección tuya quedarte, vuelvo, en el miedo o quedarte en el amor. Y aquí es donde verdaderamente está en el amor. Y si les paso la información, el corazón es el único órgano donde no lo da cáncer. Es el único. Te puede dar cáncer en todos lados. Con el corazón, ¿por qué cree? Para mí, digo, a lo que yo creo, tal cual, porque por ahí se bombea la sangre, por ahí es como el emisor de la vida. El amor. Por el amor. Es el único órgano que no da cáncer. Puedes tener cáncer en todos lados, pero en el corazón no. Porque aquí es donde está el amor. Entonces, por eso amo doctora Done. No lo sabía, esto lo supe después, pero sí, es por eso que es mi preferida. Muchas gracias. Y mi parte perfecta, creo yo. Mm. Gracias. Gracias. No, gracias a ustedes, gracias por estar aquí. Pueden venir las veces que quieran. Ya se dieron cuenta que hay harto que hablar. Entonces, esta es su casa y todo mi apoyo lo tienen, y lo saben que los adoro, que son muy importantes en mi vida. Y pues gracias. Y ojalá que esta charla sirva, ojalá que haya muchas preguntas, ojalá que la gente quiera saber más, de cómo sanar, de cómo estar bien, y estamos a las órdenes de quien quiera. Si quieren llevar algún coaching con Malú, créanme, altamente recomendado. Y aquí van a poner mis redes, yo creo que estos niños le entienden esas cosas. Aquí van a poner mis redes, mi nombre completo y demás. Gracias. Aquí agregamos toda la información. Sí, por favor. Pues muchísimas gracias. Nos vemos en un nuevo episodio más adelante. Cuídense mucho y hasta pronto.
Besos a todos.